¿Qué tal amigos de Progreso Hispano News? Les saluda Aure Herrera y es para mí un verdadero placer estar nuevamente con ustedes presentándoles Encuentro Migratorio, el programa donde contestamos sus preguntas y sus inquietudes sobre el tema de inmigración. Y ya para esto me encuentro conectada vía Skype con el abogado Douglas T. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes, siempre un placer estar aquí con usted y con nuestros seguidores. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Aquí también ya lista para empezar un programa más y por eso los invitamos a conectarse en vivo. Compartan este programa para que más personas tengan la oportunidad de escuchar las respuestas a las inquietudes sobre los temas de inmigración. Así que conéctese en vivo para que escriba su pregunta, si tiene, si no la ha enviado aún, que podemos contestársela en vivo y en directo en estos momentos. Antes de comenzar a contestar las preguntas, abogado, me gustaría que habláramos de 3 temas importantes que hicieron noticia la semana pasada, pues y obviamente el primero, que es que inmigración extiende las flexibilidades relacionados al COVID-19. El segundo, que inicia el periodo de registro para las visas H1B. Nos gustaría que nos explique cuándo mismo inicia y hasta cuándo es. Y 20 estados de la Unión Americana que están demandando la política del gobierno de Biden que permite ingresar temporalmente a inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Adelante, abogado. Sí, bueno, 3 temas importantes de la semana pasada. Y pues hablar primero de las extensiones. Y bueno, es algo que a mí me gusta seguir anunciando ya en este show cuando esto pasa, solo porque seguimos recibiendo llamadas de personas que me dicen, bueno, abogado, yo recibí esta carta que solo me da 30 días para responder. Y normalmente yo le puedo decir, pues lo bueno es que con la extensión del COVID tiene otros 60 días. Entonces es algo que la inmigración sigue dando flexibilidad para responder a las cartas que recibe de ellos, porque para muchas personas todavía es difícil, por ejemplo, conseguir, copia de su acta de nacimiento de otro país, copia de acta de matrimonio o otros documentos esenciales, examen médico también. Con las flexibilidades y básicamente para cualquier caso en que la inmigración ha enviado una carta pidiendo más pruebas, lo que se llama un request for evidence, una carta que dice que tiene la intención de negar o revocar el caso, o una carta, cualquier carta parecida, ya tiene otros 60 días adicional para responder a la carta, entonces básicamente ya 2 meses. Entonces, por ejemplo, si recibe una carta mañana de la inmigración pidiendo un examen médico para su caso, tiene no solo, normalmente lo que sería 30 o 87 días, tiene 60 días aún más. Entonces, a veces en algunos casos tienen 147 días para responder a una carta de la inmigración, que sería 5 meses. Sí. Abogado, ¿y por qué inmigración no envía directamente ya la carta con esa extensión para que la gente pues no se confunda un poco, ¿no? Eso sería algo muy importante. Sí, y a veces la inmigración está enviando un anuncio que sería, copia de un papel que dice que hay esta extensión. No sé por qué no están enviando esta carta. Y eso sería algo y algo fácil para la inmigración para simplemente agregar otra hoja a su carta diciendo que hay extensión para este caso. Pero, no sé por qué es así. Son como tantas cosas de la inmigración que podrían ser ya más fácil para la comunidad para entender y ellos no hacen el trabajo necesario para que las cosas son más fáciles. Pero eso es algo, y para la gente que, por ejemplo, la inmigración niegue su caso, tiene 90 días desde la fecha que negaron el caso para enviar una apelación. Entonces, eso es algo bueno también. Y yo creo que la inmigración está haciendo esto por 2 lados. Por un lado, para ayudar a la comunidad, para ayudar a la gente, para responder cuando pueda a sus cartas. Pero otra razón es que, con la inmigración que estamos viendo, todo está muy atrasado con ellos. Y por eso, cuando la gente espera otro mes, 2 meses, 3 meses para enviar una respuesta a ellos tienen más trabajo, más tiempo ya para responder a las pruebas que enviaron los aplicantes. Entonces, es algo bueno para la comunidad, pero algo que al fin del día ya beneficia a la inmigración también. El segundo tema sería lo de las visas H1B. Y esos son visas de trabajo para alguien que va a venir a trabajar en lo que se llama un specialty occupation, que sería una ocupación especial. Alguien que va a venir a trabajar en una posición que normalmente requiere un título de la universidad.
Lo increíble, y bueno, eso es increíble, que no hemos visto un cambio del Congreso. Cada año solo hay 85,000 visas H1B. El año pasado había casi bueno, la mitad de 1 millón de aplicantes, más de 480,000 aplicantes para 85,000 espacios. Entonces, el chance de ganar la lotería fue más o menos, bueno, como un 15% o algo así, entre como 15 y 20%. Entonces, cada año hay una lotería que empieza este año a partir del 1 de marzo al mediodía, termina el 17 de marzo al mediodía. Y bueno, para aplicar para un espacio en la lotería hay que pagar $10, que bueno, cuando la inmigración anunció la incrementación de sus tarifas, esto posiblemente va a incrementar de $10 a como 200 para la registración. Pero hay que pagar $10, hay que entrar en la página por internet, hay que hacer todo para registrar a las personas en el caso. Otra vez, el año pasado había sido casi 500,000 aplicaciones para 85,000 visas, algo increíble. Pero este año ya para entrar a la lotería, para muchas personas es la única opción, entonces hay que pagar los $10, llenar la registración, meterlo a la migración entre el 1 de marzo de 2023 al mediodía y el 17 de marzo de 2023 al mediodía. Algo importante para los empleadores, para los trabajos, para la gente que están trabajando, algo bueno. La tercera cosa y la última cosa sería que 20 estados demandaron al gobierno. Eso fue una corte federal que estaba en el sur de Texas y bueno, estaban diciendo básicamente que la política que permite que ingrese temporalmente gente, como 30,000 personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, estos estados están haciendo el argumento de que este programa ya es ilegal, no es legal este programa del presidente. Va a ser interesante para ver cómo sale todo esto no sé, porque eso con un juez federal en el sur de Texas, posiblemente el juez va a decir que el programa no es constitucional o posiblemente va a decir que el programa es constitucional, no sé, pero las cosas con la inmigración todo sigue en la corte con tantos cambios bajo el presidente Biden, hay mucha gente que está haciendo ya pleitos contra estas políticas, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Pero bueno, gracias por sus preguntas y ya son 3 temas importantes y como siempre la ley de inmigración sigue cambiando cada semana. Así es, muchísimas gracias, abogado, por contestar y hablar un poco sobre esos 3 temas importantes que hicieron noticia, dieron mucho de qué hablar la semana pasada, pues, y como usted bien lo dice, cada semana hablamos diferentes temas relacionados a lo que está pasando con el tema de inmigración. Muchas gracias. Vamos a comenzar a contestar preguntas que tenemos. Aquí tengo una pregunta de Miguel que dice lo siguiente: estoy en Estados Unidos, mi hermano me pidió y me casé con una ciudadana. ¿Cuál trámite es más rápido para mí? ¿La petición por mi hermano o la petición por mi esposo? Eso es una buena pregunta. ¿Qué piensa usted, señora Aura? La del esposo. Sí, va a ser mucho más rápido. Claro. Y eso es algo para explicar un poco sobre esto. Bajo la ley, alguien ya que es un ciudadano de los Estados Unidos puede pedir a sus hermanos. La pregunta de $1 millón sería cuánto tiempo va a tardar el proceso. Depende del país. Si, por ejemplo, alguien es de Ecuador, probablemente el proceso para una petición por un hermano, la I-130, va a tardar, como 15 años más o menos. Pero para otros países como México, para India, para México estamos viendo más como 20 o 25 años. Entonces, para la petición por medio de su esposa, que es ciudadana de los Estados Unidos, normalmente el proceso solo va a tardar 1 año más o menos, posiblemente un poco más, depende del proceso, si tiene que aplicar para perdones, si está en corte de inmigración o no está en corte de inmigración, depende mucho de esas cosas. Pero eso es algo que, realmente ya, sería mucho mejor y mucho más rápido que pide usted su esposa. De todos modos, recomiendo que hable con un buen abogado de inmigración, Miguel, solo para evaluar todas sus opciones y si hay cualquier razón de por qué sería mejor
aplicar para la residencia por medio de su hermano. Si él, por ejemplo, había hecho la petición para usted, bueno, hace 25 años y usted ingresó sin papeles o algo así, posiblemente sería, o bueno, si quiere incluir bueno, otra persona en la petición, bueno, son varios factores para su caso. Entonces, es algo, Miguel, que otra vez te recomiendo que hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso para ver cuáles son los próximos pasos. Gracias y buena suerte con su caso, Miguel. Gracias, abogado. Vamos a contestar la pregunta de Francisco. Dice lo siguiente: soy un profesional con un doctorado en inteligencia artificial en Ecuador y con visa de turismo a Estados Unidos. Hay una posibilidad de casarme con una ciudadana con quien estoy teniendo un noviazgo. ¿Habría algún problema si ella me pide la visa de fiancé, pero he aplicado yo anteriormente, el año pasado, a trabajos en Estados Unidos desde Ecuador? ¿Eso sería un obstáculo, un problema? Y está, bueno, haciendo la pregunta de si sería un problema, bueno, aplicando para la visa de prometido, si él ya, bueno, había aplicado para visa de trabajo el año pasado. Sí. No para visa de trabajo, dice que él, hay unos programas que tienen ciertas compañías que piden a personal, o sea, programas primero los que hay trabajos disponibles, entonces las personas llenan y si sale favorecido, se reúnen los requisitos de esa persona, pues le dan la visa de trabajo. Pero dice él que si eso sería un obstáculo, porque obviamente pues si ha hecho esa aplicación es porque ha querido o quiere inmigrar a Estados Unidos. Entonces está preguntando si sería un problema, un obstáculo eso que él tiene para la petición de una visa de fiancé de parte de la novia. Bueno, gracias por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y gracias por su explicación un poco más larga. Quería entender bien la pregunta. Pero en su caso, señor Francisco, lo bueno es que esas aplicaciones para las visas de trabajo probablemente no va a afectar a su aplicación para la visa de prometido por medio de su novia. Eso es porque cuando alguien está aplicando para la visa de prometido, está diciendo que tiene la intención de venir a los Estados Unidos, casarse con una ciudadana, quedar permanentemente y ya trabajar. Entonces, hay algunas visas que, por ejemplo, tenía que mostrar que no tienen la intención, lo siento, de quedarse aquí en los Estados Unidos permanentemente, como por ejemplo una visa de turista o bueno, una visa de estudiante, tiene que mostrar que solo va a venir de visita, de estudio ya temporal. Pero en su situación está diciendo a la migración, mira, ya, yo voy a los Estados Unidos para quedar ahí permanentemente con mi esposa. Entonces es algo que no creo que, bueno, sus aplicaciones para las visas de trabajo, no creo que va a causar ningún problema para la visa de prometida por medio de su novia. Bueno, no es elegible para la visa de prometido. Normalmente si se casa, no es elegible para la visa de prometido. Entonces hay que esperar hasta cuando viene a los Estados Unidos para casarse. Pero otra vez no creo que esto va a causar ningún problema para su aplicación para su visa de prometido. Gracias, Francisco, y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Carlos Luis pregunta: ¿puedo viajar en avión dentro de Estados Unidos? Soy indocumentado y tengo solo el pasaporte de Honduras. Bueno, gracias, Carlos, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y nosotros recibimos esta pregunta con frecuencia. Gente que me dice, bueno, abogado, yo tengo 5, 10, 15, 20 años aquí en el país. ¿Sería algún riesgo viajar para California para visitar a un tío o Nueva York para pasar tiempo con un hermano o bueno, algo así? Es algo que, de mi experiencia, normalmente no hay ningún problema. Pero siempre el riesgo es que cuando va al aeropuerto, que va a ser oficiales de la inmigración ahí, y si usted está aquí indocumentado, bueno, posiblemente esos oficiales van a hacer preguntas. Y otra vez, bueno, ahora 10 años trabajando en esto, nunca hemos tenido un caso en que eso ha pasado. Pero si ellos hacen preguntas o si, por ejemplo, por accidente, usted va en la parte del aeropuerto para vuelos internacionales y ellos están chequeando sus papeles, podrían poner a usted en corte de inmigración. Entonces ya, bueno, hay riesgos con ir al aeropuerto. Otra cosa es que si por cualquier razón, por ejemplo, está viajando para Hawái, y el vuelo tiene que ir a Canadá por cualquier razón, usted no va a poder ingresar a los Estados Unidos de nuevo. Entonces, siempre cuando clientes me llaman con esta pregunta, yo digo, bueno, es algo que no podemos garantizar cómo va a salir todo. Tenemos muchos clientes que han viajado dentro de los Estados Unidos solo con sus pasaportes sin ningún problema.
pero la inmigración siempre tiene la última palabra. Y si por cualquier razón llega a tener contacto con un oficial de la inmigración en el aeropuerto, eso podría causar problemas para su caso. La inmigración podría intentar deportar a usted. Bueno, hay varias consecuencias. Entonces, como siempre, antes de viajar, recomiendo que usted, Carlos, hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver cuáles son los riesgos y si, bueno, por ejemplo, está detenido por oficiales de la inmigración, cuáles serían los próximos pasos para ayudar a usted, para ayudar a su familia, todo eso. So, gracias y buena suerte, Carlos, con su caso. O si no, que viaje por carro. Habría quizás menos riesgo. Sí, y a veces, pero el problema con viajar por carro sería, por ejemplo, si va para un lugar que está dentro de 100 millas cerca de la frontera, entonces, por ejemplo, Santiago o El Paso, la inmigración puede checar papeles ahí también, en los chequeos. Claro, Entonces, claro. ya, bueno, cuando alguien está viajando por vuelo o cuando está dentro de 100 millas cerca de la frontera, ahí, bueno, hay riesgo. Y hay muchas personas que viajan y sin ningún problema, pero otros que ya tienen problemas. So, gracias y buena suerte. Gracias, abogado. Silvia pregunta, mi esposo está en prisión y va a salir en marzo. Me casé con él allí en la prisión hace un mes. ¿Puedo arreglarle los papeles? Soy ciudadana. Bueno, gracias por su pregunta, Silvia. Y bueno, felicidades por su matrimonio. Y qué bueno que su esposo va a salir pronto de la cárcel. Posiblemente sí se puede arreglar, posiblemente no. Siempre para mí el punto para empezar sería cuál es su récord criminal. No sé por qué está en la cárcel, no sé si fue por algo grave o algo no tan grave, pero siempre eso es una parte. Siempre digo también que eso es una de las partes más complicadas bajo toda la ley de inmigración, sería la intersección de la ley criminal y la ley de inmigración. Y en esa situación, antes de que su esposo ya sale de la cárcel en marzo, yo recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para revisar sus records, para decirle, bueno, pensamos que va a salir o pensamos que posiblemente va a salir a entrar a las manos de ICE. Que esto ya a veces pasa, que alguien está detenido cuando sale de la cárcel porque ICE quiere detener a esta persona. Pero de todos modos, Silvia, es algo que recomiendo que se hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso y que ese abogado o abogada revise toda la historia de su esposo para decirle sí o no se puede arreglar algo para que sale. Gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado, y seguimos contestando preguntas que usted nos ha hecho llegar, y si usted que está viendo este programa tiene alguna inquietud, no dude en escribir su pregunta, que aquí estamos listos para contestarle. Emilia Zambrano pregunta, mi pareja fue deportado a México en el 2004 y luego se regresó otra vez, y en el 2010 fue acusado por violencia doméstica y tiene una hija ciudadana de 21 años. ¿Ella lo podría pedir? O sea, pedirle los papeles a su papá estando dentro de Estados Unidos sin que salga, ¿o hay algún castigo? Bueno, gracias, Emilia, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y siempre hablamos bien sincero con nuestros clientes. Y la cosa de esto, en el caso de su esposo, y eso posiblemente su caso cae bajo una de las partes más difíciles bajo toda la ley. Y esa parte de la ley dice que si alguien está deportado, sale del país, y como se hizo su esposo en 2005, ingresa de nuevo a los Estados Unidos sin papeles, desafortunadamente tiene un castigo de 10 años. Y bajo la ley, normalmente hay solo como dos formas para quitar este castigo. Una forma sería que sale del país para 10 años. Y bueno, por ejemplo, ir a México, Honduras, China, Rusia, no importa, cualquier país del mundo, pero hay que salir de los Estados Unidos para 10 años. Después de los 10 años hay que aplicar para un perdón. Y si este perdón está aprobado, puede regresar a los Estados Unidos. Bueno, la otra opción sería la visa U. Y no sé si usted, Emilia, o usted o su esposo o sus hijos han sido víctimas de algún crimen aquí dentro de los Estados Unidos y que han ayudado a la policía o el fiscal o un juez o otro oficial de la ley en la investigación o persecución del crimen. Pero si han sido víctimas de algún crimen aquí en los Estados Unidos, hablo con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver si califica. Gracias, Emilia, por su pregunta. Otra vez, no creo que su esposo es elegible para la residencia aquí adentro sin salir para 10 años, aparte de la visa U o otra opción parecida. Gracias, Emilia, y buena suerte con el caso de su esposo. Y si usted gusta, puede llamar al abogado a su oficina al 704-940-9128. Recuerde que habla muy bien el español. Gracias, mucha práctica.
Mucha práctica, sí. Son varios años ya de práctica, ¿no? Son más de Sí, 5. sí. Ahora ya 10. So, increíble. Pasa Sí, rápido el sí, tiempo. Bueno, 10 como así es. abogado, 5 ese show. So, Wow. Qué bueno. La pregunta de Dilcia, abogado, ¿cuánto tiempo toma en que un juez de inmigración responda si se reabre un caso de deportación? bueno, eso es la pregunta, Leticia, de $1 millón. $1 millón. Nosotros tenemos varios casos parecidos en este momento. Y bueno, bajo la ley, depende 100% del juez. Posiblemente tarda 2 semanas, posiblemente tarda 2 años. Es algo que nosotros tenemos varios clientes ahora que estamos trabajando para reabrir y desestimar sus órdenes de deportación. Lo difícil es que el juez no tiene como un tiempo fijo para responder a su moción para reabrir el caso. No es como, por ejemplo, cuando aplica para la ciudadanía, dicen que normalmente aquí en Charlotte están procesando los casos en 9 meses, 10 meses, 12 meses y 90% de los casos están dentro de esas fechas. Y si no responden dentro de 13 meses, 14 meses, puede molestar a la inmigración para pedir que acelera el proceso. Es algo para los jueces, ya al fin del día son jueces y ellos ya, toman su tiempo en esas mociones a veces hemos visto que salen bien rápido esas mociones, a veces ya tardan mucho tiempo. Entonces es algo que, lo siento Leticia, que no tengo una respuesta más clara, más segura, pero es algo que, en su caso, si tiene esta moción de reabrir el caso que está pendiente, simplemente hay que seguir molestando al juez y a los fiscales hasta cuando ya el juez toma una decisión en su caso. Gracias, Leticia, y buena suerte. Gracias, abogado. Arturo Díaz pregunta, ¿qué posibilidades de arreglar papeles tengo si tengo un hijo de 21 años, quien es ciudadano, y yo tengo aquí en este país casi 30 años? No tengo delitos y siempre he pagado mis taxes. Las cosas más importantes, ¿no? Claro, dos cosas bien importantes. Gracias Arturo por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y eso es algo que en su caso, Arturo, recomiendo que usted hable con un buen abogado en relación sobre su caso. Desafortunadamente no puedo decirle sí o no, hay opciones sin saber más de su historia. Es algo que, por ejemplo, si usted entró con visa de turista o visa de trabajo o algo así, y usted sobrequedó, esos 30 años, entonces posiblemente podría calificar ya para la residencia. Pero es algo que cada caso es diferente y por eso no puedo decirle si o no califica. Pues también no sé si posiblemente califica para un parole por medio de uno de sus hijos si entró ya sin papeles. Pero es algo que recomiendo a Arturo mucho que usted hable con un buen abogado en relación sobre su caso. Y otra cosa que es difícil es que realmente no hemos visto como una ley de aprobación de la residencia para todos que tienen, han estado aquí en el país desde tal fecha. Entonces la 245. Esa es la 245 y... Sí, y eso sería otra cosa, es que si, por ejemplo, eso sería una excepción a la regla de que alguien que entre sin papeles no es elegible para la residencia aquí, sería la 245I. Entonces, no sé si alguien había hecho una petición para usted, Arturo, o para su esposa o algo así, antes del 30 de abril de 2001. Y sí, el 31 de abril, o 30 de abril de 2001 o antes, pero es algo que, en su caso, siempre digo que esos casos necesitamos más información, más detalles de su historia, que posiblemente califica, posiblemente no, y por eso, para que pueda hacer el plan mejor posible para su familia, mejor que hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración lo más pronto posible. Gracias, Arturo, y buena suerte con su caso. Sí, gracias, abogado. Lo que usted acaba de decir también es muy importante, que las personas pues aporten más, un poquito más sobre el tema, ¿no? De dónde son, datos extras que se necesita usted saber para poder tener una respuesta más precisa y concisa. Gracias, sí, abogado. Y para explicar algo bajo la ley, y siempre me gusta hablar de esto, es que muchas veces la gente piensa que simplemente porque tienen, 10 años, 20 años, 30 años aquí en el país, que automáticamente son elegibles para la residencia y desafortunadamente no es así. Y eso es algo bien duro para nosotros, que hablamos con gente que son
que tiene hijos que son ciudadanos, que tienen nietos que son ciudadanos, que tienen, bueno, 5 hijos que son ciudadanos, que tienen 10 nietos, algo así, que tienen mucho tiempo aquí, pagan sus taxes, todo esto. Es algo que no es justo, pero algo difícil, es que bajo la ley no tiene el derecho a ningún estatus migratorio en esa situación porque entró sin papeles. Y es algo que ya es difícil, es duro, pero siempre hablamos bien sincero con nuestros clientes para que todo esto quede claro. Gracias. Gracias, abogado. Alberto pregunta, fui deportado hace 13 años y estoy en Uruguay, en mi país. Mi castigo era de 5 años. ¿Puedo aplicar para una visa de turismo o debo pedir un perdón? Bueno, gracias Alberto por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y probablemente pueda aplicar para una visa de turista sin ningún perdón porque ha pasado el tiempo, pero bueno, tendría que revisar toda su historia, todo eso para estar seguro. Bajo la ley, cuando alguien está deportado a los Estados Unidos, normalmente tiene un castigo de 5 años o 10 años. No sé por qué dieron el castigo de 5 años a usted, posiblemente porque usted, Alberto, recibió una deportación acelerada. Pero es algo que, me gustaría hablar con usted más sobre su historia para ver si o no va a necesitar un perdón para regresar a los Estados Unidos o si simplemente se puede aplicar ya como está. Porque usted ya salió de los Estados Unidos hace 13 años. Otra cosa para tomar en cuenta es que no sé si usted necesita un perdón por haber mentido a la inmigración en algo o no sé qué tipo de orden de deportación exactamente recibió. Pero bueno, gracias Alberto y buena suerte con tu caso. Gracias, abogado. Mary pregunta, mi hermano me pidió en el año 2014, soy de Honduras, pero no sé nada del tema aún. ¿Qué me puede decir usted? Bueno, me dijo 2014 pidió a ella. Sí, un hermano. Ok. Bueno, gracias por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y como hablamos un poco al comienzo del show, eso es una categoría que, está muy atrasada para hermanos y ciudadanos de los Estados Unidos. Honduras no es tan malo como México, pero el proceso es largo. Yo creo que están ahora procesando peticiones de como 2004, 2005, 2006, algo así. Siempre cuando meten una petición para algo, el primer paso es conseguir la aprobación de la I-130. Lo que estamos viendo para otros casos, para hermanos y ciudadanos de los Estados Unidos, es que la aprobación solo para la I-130 a veces está tardando entre como 5 y 10 años. Entonces es algo que, hay posibilidad de que estaría esperando un buen tiempo más. Otro tema importante que siempre hablamos con nuestros clientes es que hay que, cada vez que cambie de dirección, tiene que cambiar su dirección con la inmigración. Y eso es algo, a veces la gente piensa que, todo va a llegar automáticamente a mi casa, como todo llega por email sin ningún problema, y no es así. Y es algo que si cambia de dirección, tienen que notificar a la inmigración. Para ellos tienen su dirección vigente, para que puedan saber por dónde enviar documentos, todo esto. Gracias por su pregunta y buena suerte con la petición por su hermano. Gracias, abogado. Juan Enríquez pregunta, ¿por qué razón se puede negar una solicitud de Green Card? ¿Una solicitud del Green Card? Una petición. Okay. Bueno, eso es algo, hay una lista larga de razones de por qué la inmigración puede negar su residencia. Si, por ejemplo, alguien había vendido drogas, si tiene una convicción para una felonía agravada, si tiene una convicción para violencia doméstica, si tiene convicción para abuso de menor de edad, si un familiar no está ganando dinero suficiente para apoyar a usted, hay una lista, si había sido deportado en el pasado o si había quedado aquí para más de un año indocumentado sin papeles. Hay un montón de razones de por qué la inmigración puede negar su caso cuando aplica para la residencia. Eso es una gran parte de nuestro trabajo cuando hablamos con clientes. Siempre es revisar toda su historia para ver si tiene una historia limpia o si piensa que algo va a afectar de forma muy grave ya su caso y posiblemente no es elegible o posiblemente el chance de ganar es muy bajo. Gracias Juan Enríquez y por su pregunta. Lo siento que no tengo una respuesta más sencilla, más breve de cuáles son las razones de por qué la inmigración puede negar su aplicación, pero hay una lista muy larga de razones de por qué la inmigración puede negar su aplicación. Gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado.
Vamos a contestar una pregunta en vivo de Ricardo Escobar. Dice, ¿cuánto tarda la residencia después de que la aplicación VAWA es aprobada? Bueno, gracias Ricardo por esta pregunta. La aplicación de la residencia por medio de VAWA es para mujeres que han sido víctimas, normalmente mujeres, a veces niños que han sido víctimas de violencia doméstica a las manos de un ciudadano residente de los Estados Unidos. Es un buen programa, eso es lo bueno. Lo difícil es que el proceso está tardando mucho y ahora el proceso a veces está tardando 2 años, 3 años, 4 años, algo así. Entonces, después de recibir la carta de aprobación, lo que se llama la prima facie determination, la determinación de que tiene un caso de VAWA, es algo que posiblemente va a tardar 1 año, 2 años, 3 años más para recibir una decisión en su caso. Lo siento que no tengo noticias mejores, Ricardo, pero espero que ya todo salga bien con este caso. Bueno, queremos agradecerles a toda nuestra audiencia el estar conectada el día de hoy. También al abogado, muchísimas gracias, abogado, por estar, ya hemos llegado a nuestro final, ¿no? Contestando las preguntas de nuestra audiencia. De nada, gracias a usted y gracias a usted, todo su equipo técnico con Progreso Hispano News por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Y todo bien para la próxima semana. Nos vemos, va a ser, se fue el año, va a ser el 6 de febrero a la 1 de la tarde. Bueno, ya lo dijo el abogado, nos vemos la próxima semana en nuestro horario regular a la 1 de la tarde, el lunes 6 de febrero. El día o el mes del amor y la amistad. Gracias, será hasta la próxima semana. Bye bye.